amigos de la Promo 2020, bienvenidas y bienvenidos a una actividad más de matemática. Yo soy Stephanie Orue. Yo soy Junior Bejar y esto es Aprendo en Casa, la iniciativa del Ministerio de Educación para continuar con tus aprendizajes a distancia. Para empezar vamos a movernos un poco, a despejar el cerebro y el cuerpo de los problemas, de la fatiga y enfocarnos en el aquí y ahora. Vamos con Gabriela de Activarte. Gracias Junior y Stephanie. Hola chicas y chicos de la Promo 2020. Mi nombre es Gabriela y el día de hoy vamos a mover cosas desde la tranquilidad del cuerpo y de la mente. Me ha pasado que en algún momento de mi vida me he sentido cansada, aburrida, estresada, con miedo y frustrada. Si tú sientes o has sentido lo mismo, sígueme, que hoy voy a hacer una rutina para darnos tranquilidad. Nos colocamos en esta posición, las piernas a la altura de nuestra cadera, y hacemos 2 respiraciones. 1. Exhalamos. Inhalamos. Exhalamos. Con las rodillas flexionadas, colocamos las palmas de nuestras manos al suelo. Ahora daremos un gran paso hacia atrás, colocando la rodilla hacia el suelo y las manos en el muslo. Inhalamos, exhalamos. Acompañando esta mano a nuestros pies, hacemos torsión, irradiando toda nuestra buena energía a toda la casa. Exacto. Regresamos y hacemos lo mismo con la otra pierna. Colocamos la rodilla al suelo, las manos en el muslo, inhalamos, exhalamos. Acompañamos nuestro pie, hacemos torsión. Seguimos irradiando la energía, abriendo nuestro corazón. Exacto. Volvemos, abrazamos nuestra rodilla, llevamos nuestra pierna hacia un lado, abrazamos ahora una rodilla y luego la otra. Hacia el otro lado. Juntamos las piernas. Abrazamos nuestra rodilla. Y vamos a subir lentamente, vértebra por vértebra. Para culminar, daremos 3 últimas respiraciones. 1. Exhalamos. 2. Exhalamos. Una última. Exhalamos. Hoy es un buen día para cuidarnos y cuidar de los nuestros. Sigue dando lo mejor de ti y recuerda, una mente sana va de la mano de un cuerpo sano. Nos vemos. Uf, ya me activé. Bueno, hoy continuamos desarrollando nuestro proyecto de aprendizaje denominado Mi Proyecto de Tiempo Libre. Recordemos que durante estas 2 semanas estaremos trabajando articuladamente con otras áreas y esto lo estamos viendo ya con el trabajo realizado en comunicación el día de ayer y otras áreas en los días anteriores. Así es, y en el programa anterior dejamos este reto. Considerando las características de tu vivienda, evalúa la necesidad de elaborar otros 2 carteles de seguridad, utilizando el compás y o escuadras, de tal forma que tu familia al verlos se oriente en caso de algún sismo. Estoy imaginando que muchos de ustedes han logrado desarrollarlo. Han elaborado sus carteles con la ayuda del compás o están en proceso de elaboración. Esto significa que tienen interés por aprender. Es muy importante estar preparados para cuando ocurra un sismo. Generalmente confiamos que no va a suceder, pero ello no puede evitar que nos preparemos para cuando suceda. En esa línea, en la de prepararnos, es bueno saber qué zonas de nuestras casas son las más seguras. Estas zonas y las rutas para llegar a ellas deben estar identificadas con señaléticas. De igual forma es importante conocer el significado de las señaléticas de prevención,
que hay fuera de casa en los lugares públicos. Vemos cómo muchas veces las casas terminan destruidas y mucha gente pierde la vida. Por ello, es necesario tomar conciencia de este tema. Debemos respetar las señales y, sobre todo, elaborar las nuestras para poder ayudar en nuestras casas a las personas que viven con nosotros. Debemos averiguar para qué sirve cada señal preventiva que observemos. Cada una de ellas nos indica algo y muchas veces por desconocimiento no sabemos qué es lo que debemos hacer. Un cartel podría salvar muchas vidas. Entonces, con este preámbulo, el presente programa tiene como propósito de aprendizaje: elaboramos un plano a escala de nuestra casa, haciendo notar las zonas seguras frente a los sismos. ¿Les parece entonces que demos lectura a los criterios de evaluación? Describe la ubicación de objetos reales y los representa utilizando planos a escala. Lee planos a escala e integra información para ubicar lugares. Combina y adapta estrategias heurísticas y recursos gráficos para elaborar planos a escala de su vivienda. Justifica procedimientos relacionados con la elaboración de planos a escala sobre la base de experiencias directas. ¡Qué fascinante lo que haremos hoy! Ya me veo haciendo trazos y mediciones. Espero que precisos. Profesora, no nos dimos cuenta que ya estaba ahí. Esta vez quise sorprenderlos gratamente. Buenos días. Como han leído en los criterios, el programa de hoy abordará el tema de escalas. Este tema tiene su particularidad, debido a que debe reflejar en una hoja la forma geométrica de un lugar que está en la realidad. ¿Se imaginan fallar por 2 o 3 milímetros en un dibujo a escala de, por ejemplo, un terreno? Eso en la vida real podría equivaler a muchos metros. Gran responsabilidad la de las y los ingenieros y arquitectos. Así es. Me encantaría que los que deseen se comuniquen con nosotros para que nos escriban brevemente cómo es su vivienda, cómo está construida, de qué material está hecha. Vivimos en un país diverso. ¿Cuántos tipos de vivienda debemos tener? Profesora, tenemos un mensaje de Tania desde Cerro de Pasco. Ella nos comenta que su vivienda es grande y que tiene 4 ambientes. Es de adobe y posee los servicios básicos. Desde Iquitos nos escribe Víctor diciéndonos que su vivienda es grande, que no cuenta con servicios básicos, no tiene luz y agua, solo del río. Además, es de material prefabricado y está distribuida en una sala, una cocina y 2 cuartos. Y desde Arequipa, Rocío nos indica que su vivienda es pequeña, de ladrillo, con 3 ambientes en su interior. Cuenta con servicios básicos y vive en el 2º piso. Lo que nos han compartido Tania, Víctor y Rocío nos permite afirmar que muchas viviendas tienen en común su distribución interior, en espacios o ambientes tales como sala, cocina, baño, etc. Esta información es de mucha importancia para la actividad de hoy. Si les pidiera que hagan un croquis de cómo está distribuida su vivienda, es muy probable que realicen un dibujo como este. Sí, es muy probable. Profesor, acaba de decir que ese es un croquis. ¿En qué se diferencia de un plano? Ah, muy buena pregunta, Stephanie. Los planos son dibujos delineados. Se realizan con ayuda de escuadras, reglas, un compás, para conseguir una representación lo más parecida posible al objeto tomado como base y se hace a escala. El croquis es también un dibujo realizado a mano alzada, que contiene información completa y es trazado sin las medidas exactas del objeto. Lo que vimos hace un momento es un ejemplo de croquis. Entonces, ¿podríamos decir que la principal diferencia entre un plano y un croquis es el uso de una escala? Así es, profundicemos en la escala. Lo leemos, profesora. Una escala es una relación matemática que permite la representación de un objeto en un plano, variando su tamaño real, pero manteniendo sus proporciones. Las escalas se escriben en forma de razón, donde el antecedente indica la medida de un segmento en el plano y el consecuente, la medida de ese mismo segmento en la realidad, ambos expresados en la misma unidad de longitud. Ejemplos. En la escala 1 a 50, un centímetro del plano equivale a 50 centímetros, o lo que es lo mismo, 0,5 metros de la realidad. En la escala 1 a 75, un centímetro del plano equivale a 75 centímetros de la realidad. En la escala 1 a 100, un centímetro del plano equivale a 100 centímetros, o lo que es lo mismo, 1 metro de la realidad. En la escala 1 a 500, un centímetro del plano equivale a 500 centímetros, o lo que es lo mismo, 5 metros de la realidad.
Entonces, profesora, ¿las chicas y chicos de quinto tienen la autonomía para hacer el plano de la escala que deseen? Así es, el plano que propongan deberán hacerlo según la escala que cada quien convenga. Dependerá del tamaño real de lo que quieren representar y del tamaño del papel donde quieran hacer el plano. No vaya a ser que el plano les salga muy pequeño o les falte espacio en el papel. Continuemos. Sobre las escalas es interesante saber que existen 3 tipos. La primera es la escala natural. Es la que se utiliza cuando el tamaño físico del objeto representado en el plano coincide con la realidad. Por ejemplo, puede ser cuando la escala es de 1 a 1. Es como si hiciéramos una fotocopia entre lo real y su representación. Tal vez la podríamos usar para dibujar un celular. De igual tamaño, ni más grande ni más pequeño. Buen ejemplo. El segundo tipo es la escala de reducción. Es la que se utiliza cuando el tamaño físico del plano es menor que la realidad. Por ejemplo, puede ser cuando la escala es de 1 a 2, 1 a 5, 1 a 50 o 1 a 100.000. Esta escala es la que se usa en los clásicos planos de construcción, donde las dimensiones de un terreno se ven reflejadas sobre un papel. Correcto, Junior. El tercer tipo es la escala de ampliación. Se utiliza cuando el espacio físico real es de reducido tamaño y tiene muchos detalles o piezas muy pequeñas. Por ejemplo, puede ser cuando la escala es de 2 a 1 o de 10 a 1. Es como si ampliáramos con una lupa. Si quisiéramos representar sobre papel la imagen ampliada de un insecto, utilizaríamos ese tipo de escala. Efectivamente, Stephanie. Ya sabiendo qué es la escala y los tipos de escala, procederemos a desarrollar la situación propuesta para el día de hoy. Esta situación se denomina construyendo el plano de mi casa. ¿Me ayudan con la lectura? Sí, profesora Gisela. Constantemente estamos expuestos a distintos riesgos generados por peligros naturales y sociales y factores personales que vamos aprendiendo a gestionar como parte de nuestro proyecto de vida para alcanzar nuestra realización personal. Todos somos conscientes de los riesgos que corremos y lo importante que sería anticiparnos y estar preparados. Por ello es conveniente empezar a elaborar un plano de nuestra casa para poder reconocer los lugares donde podríamos ubicarnos durante un sismo y los lugares hacia donde podríamos evacuar, ayudando a todas las personas que viven con nosotros. ¿Cuáles son las características de infraestructura de tu vivienda? ¿Sabes qué lugares de tu casa son los más seguros y cuáles los más peligrosos? Dibuja un plano de tu casa a una escala conveniente, de modo que se identifiquen ahí las zonas seguras y las rutas de evacuación hacia la vía pública. Gracias. Empezaremos revisando la primera pregunta. ¿Cuáles son las características de infraestructura de tu vivienda? José Luis de Loreto nos comenta: debido a las lluvias y a las altas temperaturas e inundaciones por el desborde de los ríos, mi casa está sobre pilotes. Su diseño es muy abierto, con grandes ventanas para lograr mediante la ventilación el confort térmico. El techo es alto y de madera con cobertura de hojas de palmera a 2 aguas. Prácticamente en la parte exterior todo es amplio. Por su descripción me imagino la casa de José Luis así. Moisés de Chiclayo nos cuenta: mi casa tiene la apariencia de una caja rectangular con techo plano. La fachada de ingreso tiene puerta y ventana. Cuenta con divisiones para la sala, comedor, cocina, dormitorios y baño. Una parte es de ladrillo y otra de madera. La calle es amplia, pero con cierta caída porque vivo en una pendiente. Me la imagino así. Guadalupe de Huancayo nos describe su vivienda de esta manera: mi casa está edificada en 2 niveles, cada uno de un solo ambiente. En el primer nivel tenemos la cocina, un depósito y un espacio para la crianza de cuyes. En cuanto al segundo nivel, lo utilizamos como dormitorio. La salida hacia la calle es mediante un portón grande. Y en la parte exterior, mi calle es angosta y empedrada. La parte exterior de su casa podría ser así. Profesor, algunas características que han mencionado coinciden y otras son muy diferentes. Es que las características de las viviendas dependen de muchos factores. El lugar donde se encuentran, la cantidad de personas que viven en ellas, entre otras variables. Pasemos a la segunda pregunta.
¿Sabes qué lugares de tu casa son los más seguros y cuáles los más peligrosos? Las columnas son seguras. Sí, en el caso de que la casa sea de ladrillo. Las puertas sí tienen vigas. El patio también es seguro porque es un espacio libre donde no hay muebles que puedan caer encima. Yo creo que en las paredes que son seguras podríamos formar el triángulo de la vida. Consiste en colocarse junto a la pared de modo que si el techo se cae, se formaría un triángulo y podría dar cierta seguridad. Claro que sí. Ahora vamos a mencionar cuáles podrían ser los lugares más peligrosos de nuestras casas. Definitivamente las escaleras. El baño también, porque las paredes por lo general están húmedas, entonces podrían caerse. La cocina, porque tenemos muebles que podrían caer con facilidad y lastimarnos. Cuando era niño recuerdo que me decían colócate debajo de la mesa. Ahora me doy cuenta de que la mesa no es un lugar seguro. Al contrario, es muy peligroso porque podría romperse. Es correcto. Les recomiendo que se ayuden de una tabla como esta para que anoten los lugares de sus casas que consideren más seguros y los más peligrosos. Bien, ahora que ya conocemos las zonas más seguras y las más peligrosas de nuestras casas, vamos a continuar con la tercera actividad. Deben dibujar el plano de su casa a una escala conveniente. Me imagino que lo primero que se debe hacer es decidir esa escala conveniente. ¿Le parece, profesora, si para efectos de este ejemplo consideramos una longitud de 1 centímetro en el plano para representar 1 metro de la realidad? Me parece bien. Entonces recurriremos a una escala de reducción, uno de los 3 tipos de escala que estudiamos hace un momento. Primero, representamos los datos que has dicho de la siguiente manera. La medida en el plano dividida entre la medida real es igual a 1 centímetro entre 1 metro. Quiere decir que por cada centímetro de longitud que hay en el plano, en la realidad habrá 1 metro de longitud. Esto es igual a decir que por cada centímetro de longitud que hay en el plano, en la realidad habrá una longitud de 100 centímetros. Esto último es quizá lo más importante para poder representar e interpretar la notación de escala. Tengan en cuenta que las medidas reales y las indicadas en el plano deben estar en la misma unidad de longitud, por lo general centímetros. Entonces, ¿la notación de la escala quedaría como 1 a 100? Así es. Recuerden que para conocer el valor real de una dimensión se debe multiplicar la medida del plano por el valor del denominador o de la cantidad que sigue a los 2 puntos. Por ejemplo, si en el plano de tu casa el largo de una pared mide 4 centímetros, en la realidad el largo de dicha pared será el resultado de multiplicar 4 por 100, igual a 400 centímetros, es decir, 4 metros. Nos queda clarísimo. Ahora procederemos a dibujar el plano de una casa. Debemos tener nuestros materiales a la mano para poder realizar un gran trabajo. Estos son una hoja cuadriculada para poder ayudarnos con los cuadraditos y una hoja bond. Ambas podrían ser de doble uso. Una regla de 30 centímetros de preferencia. Plumones, colores o lápices de color. Si cuentan con una hoja cuadriculada, pueden aprovechar las cuadrículas para crear su escala. Así pueden considerar, si desean, el lado de un cuadrito para representar 5 metros o para representar 10 metros. Aquí tengo una hoja cuadriculada. Haremos un ejercicio trabajando como escala, lado de un cuadradito igual a 100 centímetros de la realidad. ¿Cómo quedaría representada una superficie de la realidad de 5 metros de largo por 3 metros de ancho? Tendríamos que pasar a centímetros. 5 metros equivalen a 500 centímetros y 3 metros a 300 centímetros. Muy bien, Junior. Con ese mismo principio, ¿cómo representarían una superficie de 7 metros de largo por 5 metros de ancho? Yo lo representaría así. Bien, Stephanie. Ahora, para nuestro segundo ejemplo, vamos a usar una hoja sin cuadrículas. Vamos a hacer que 1 centímetro en la hoja equivalga a 100 centímetros de la realidad.
Allí está nuestra escala, 1 a 100. Empecemos a dibujar el plano de nuestra casa. Vamos a hacerlo para una superficie de 20 metros de largo y 9 metros de ancho. Paso 1. Trazamos en el lado izquierdo una línea de 20 centímetros, que en la realidad serían 20 metros. Paso 2. En la parte superior trazamos un segmento de 9 centímetros. Paso 3. Formamos un rectángulo que representará a la superficie donde colocaremos las divisiones o ambientes de la casa. Paso 4. En la parte delantera contamos con una sala, una cocina, un baño y un pasadizo lateral. La sala tiene un largo de 7 metros y un ancho de 4 metros. Al costado de la sala está la cocina, de 5 metros por 3,5 metros, y al costado el pasadizo lateral. Al lado de la cocina está el baño, de 3,5 metros de largo y 2 metros de ancho. Centrándonos en la sala, la cual tiene 7 metros de largo y 4 metros de ancho, vemos que 7 metros equivalen a 700 centímetros, y 700 centímetros corresponderán a 7 centímetros en el dibujo. De igual forma, para el ancho, los 4 metros quedarán representados por 4 centímetros en el papel. Para la cocina dibujamos un rectángulo al costado de la sala, de 5 centímetros por 3,5 centímetros. Finalmente, para el baño, dibujamos un rectángulo de 3,5 centímetros por 2 centímetros. Paso 5. En la parte posterior hay 3 habitaciones y al fondo un patio. Las habitaciones son de iguales dimensiones, 3 metros de ancho y 6,7 metros de largo. Centrándonos en una de las habitaciones, la cual tiene 6,7 metros de largo y 3 metros de ancho, vemos que 6,7 metros equivalen a 670 centímetros y 670 centímetros corresponderán a 6,7 centímetros en el dibujo. De igual forma, para el ancho, los 3 metros quedarán representados por 3 centímetros en el papel. Lo que queda será para el patio. Entonces, el plano a escala 1 a 100 quedará así. Tengo una consulta. ¿Cuáles serán las dimensiones del patio? Para ello mido con una regla y noto que tiene 9 centímetros de largo y 6,3 centímetros de ancho. Llevados a la realidad, multiplico por 100 cada valor obtenido. Así tendría 900 centímetros de largo y 630 centímetros de ancho, lo que equivale a 9 metros de largo y 6,3 metros de ancho. Muy bien, chicos. ¿Qué está faltando? Asignar las puertas y ventanas. El plano quedaría así. ¡Qué bien! Podemos ver que cada uno de los ambientes presenta puerta y ventana. En el caso de la cocina presenta 2 puertas. Entonces ya tenemos el plano de nuestra casa elaborado a escala 1 a 100. Hoy mismo empiezo a hacer el plano de la casa que algún día tendré. Ahora vamos a identificar las zonas seguras y las rutas de evacuación hacia la vía pública. A ver, cada una de las divisiones en el plano está conformada por paredes y según sé, estas están unidas por columnas, lo cual significa que cada una de las columnas podrían ser zonas seguras. Además, ya sabemos que el patio es una zona segura de no lograr evacuar a la calle. Sería importante tener allí un botiquín para primeros auxilios. Es una buena recomendación. Las zonas seguras son aquellas que pueden tener cierta resistencia al peso, como las columnas o los espacios que se encuentran libres, como el patio de tu casa o los jardines, siempre y cuando no existan elementos que pudieran causar daño. Y para terminar, las zonas de evacuación a la vía pública serían el pasadizo y la sala, dependiendo de dónde se encuentren en el momento del sismo. Yo pensaba que era mucho más complicado hacer el plano de una casa. Solo es cuestión de realizar bien las distribuciones de los ambientes. Y claro, hacer bien, pero bien los cálculos. Muchas gracias, profesora. Gracias a ustedes. Quizá tengan alguna pregunta.
Sí, tenemos una consulta de Sandra del Cusco. Ella nos escribe: en mi casa encontré este plano con la leyenda de escala 1 a 75. He medido con mi regla las dimensiones de la sala y he obtenido largo 7 centímetros, ancho 5,2 centímetros. ¿Cuáles son las dimensiones reales de dicho ambiente? Estimada Sandra, gracias por tu consulta. La escala te ayudará a determinar las dimensiones reales. Suficiente con que multipliques cada valor obtenido con la regla por la constante 75. Es decir, 7 centímetros por 75 es igual a 525 centímetros, que es igual a 5,25 metros. 5,2 centímetros por 75 es igual a 390 centímetros, que es igual a 3,90 metros. Entonces, las dimensiones reales de la sala serán 5,25 metros de largo y 3,90 metros de ancho. Otra vez, muchas gracias. Ahora muchos dedicarán su tiempo libre a realizar el plano de su casa, entre ellos yo. Eso es, a poner en práctica este nuevo aprendizaje. Hasta pronto. Gracias, profesora. Hasta pronto. Ahora vamos con las conclusiones. En el programa de hoy hemos aprendido que las escalas establecen una proporción entre las medidas de un plano y las originales. También que en la interpretación de, por ejemplo, la notación 1 a 80, se entiende que 1 centímetro del dibujo en papel equivalen a 80 centímetros de lo que está en la realidad. Por último, que es importante tener señalizadas en la casa las zonas de seguridad y las rutas de evacuación ante posibles sismos. No olvidemos nuestro reto. Representa el plano de tu casa en una hoja considerando alguna escala y determinando las zonas seguras y las rutas de evacuación en caso de presentarse algún sismo.